Bienvenidos al universo de Charlie Munger. Él empezó a construir su patrimonio de manera acelerada a partir de los 50 años y todavía llegó a tener 2, 3 mil millones de dólares. También la obsesión que él tiene con el aprendizaje. Y yo creo que para el aprendizaje hay que votar dos cosas. Hay que ser humilde y hay que votar el ego. Porque si tú crees que ya sabes, entonces dejas de aprender, ¿no? Munger siempre recomendó estudiar los problemas al revés. Primero empezar por preguntarte qué puede salir mal, ¿no? ¿Cuál es el worst case scenario? Y entonces evitar la estupidez antes de buscar la genialidad. El mejor acierto es no regarla. Esa es una parte de sus filosofías. Si evitas los errores, vas a dejar que el interés compuesto haga su magia. El tiempo es más importante que la cantidad de dinero y de ahorro. Es la variable más importante. Y que el retorno. Munger tenía un amor secreto por China. Una de sus mejores inversiones también fue BYD. La regla de hierro de la vida es que todos luchamos. Decidir no resentirlo es tu ventaja competitiva. Este episodio es presentado por GBM. Invierte con propósito. Imagina perder un ojo en una cirugía fallida, enterrar a tu hijo de tan solo 9 años y firmar un divorcio que te deja sin un centavo. Y aún así, ser el arquitecto silencioso de un imperio de más de $1 trillón. Bienvenidos al universo de Charlie Munger. Querido Comet, ¿cómo estás? Muy bien, tú, flaco. Siempre muy divertido. Más ahora con este capítulo de Charlie Munger, que sé que es, sí es tu favorito, ¿no? O es top 3 de las filosofías de inversión, o quizás Sin duda. el 1. Sin duda es el top 3, es el número 1 en filosofía de vida. O sea, la sabiduría que desarrolló Charlie Munger, y de hecho, él desarrolló el término de modelos mentales. O sea, lo que ha aportado este individuo a la humanidad me parece algo trascendental. Y es alguien del que no se escucha mucho, ¿no? En esta dupla dinámica de Berkshire Hathaway. Warren Buffett se ha llevado por muchos años los reflectores, pero Charlie Munger fue el silencioso arquitecto detrás de mucho del imperio. Y vamos a estar hablando de él porque además tuvo una vida muy difícil, sobre todo en los primeros años de vida. En fin, divorcios, catástrofes personales. Perdió a su hijo de 9 años de leucemia. O sea, imagínate lo devastador que debe haber sido eso en tus 20s y tus 30s. Mucha resiliencia, sin duda, y siempre con un humor muy auténtico, ¿no? Sí. Siempre estaba echando oscuro. Chistes y sí, medio oscuro, sin duda, muy witty. Uh-huh. Y pues bueno, así no es reconocido solo por sus conocimientos sobre inversión y capitalización de la riqueza, sino también por su profunda sabiduría sobre cómo vivir una buena vida. Lo que dices tú es importante porque quizás hay inversionistas que han hecho más dinero, como fue su socio. Charlie Munger se calcula que su riqueza está rondando los entre 2.5 y 3 mil millones de dólares, porque empezó después que Buffett. Uh-huh. Y Buffett 150 mil millones de dólares. Es increíble esa diferencia. Y son socios desde 1900, creo que es 78. En el 65 empiezan a colaborar, pero en el 78 él se vuelve vice chairman de Berkshire. Y la diferencia es abismal y tampoco siempre como que nunca noté recelo, por esa diferencia abismal digo, el estilo de vida ha de ser idéntico de los dos. O sea, el otro tiene mucho más dinero, pero hacían lo mismo, sí, y son muy similares, ¿no? A partir de 100 o 200 millones no va a cambiar mucho el estilo de vida, pero sí 3 mil millones contra 150 mil millones, pues estás hablando de 50 veces más dinero. O sea, es un 2% del total. Y otro dato curioso de Charlie es que él junta sus primeros millones de dólares a los 50 años. O sea, a todas las personas que nos estén escuchando que tengan menos de 50 y a los que tienen más de 50 también, hay mucho por delante. Él empezó a construir su patrimonio de manera acelerada a partir de los 50 años y todavía llegó a tener 2, 3 mil millones de dólares. O sea, es increíble lo que puedes hacer si tienes ese espectro de tiempo. Pero ahí a todos los jóvenes, más bien a todos los que tienen 21 años. Claro, y 18, y 15 y 12. El tiempo es más importante que la cantidad de dinero y de ahorro. Es la variable más importante. Y que el retorno. Entonces, a todos los que tienen menos de 20 años, aunque sean poco, los invito a que empiecen a ahorrar y a invertir, porque de verdad
el principal lo que va a predecir su riqueza es qué tan temprano empiezan a invertir, no tanto los retornos de esas inversiones y no tanto qué tanto ahorran. Obviamente hay un límite, pero desde luego que el interés compuesto hace su magia y el tiempo es la variable más importante. Y lo vemos aquí con la diferencia entre Buffett y Munger. Empezó antes Buffett un poco ese compounding y se vuelve socio de Berkshire después Charlie Munger y esos años le salen muy caros. Pero a todos los jóvenes, de verdad que más que escoger la acción y el próximo Nvidia y que... Más que escoger la carrera que van a estudiar, pónganse a invertir, empiecen a invertir y ahorrar lo antes posible porque ese va a ser el factor determinante. Pero entremos a la historia de Charlie Munger. Charlie Munger, de hecho, ya se había cruzado de cierta manera con Warren Buffett, inclusive antes de saberlo. Charlie Munger trabajó para el abuelo de Buffett y así empezó este romance entre los dos. El papá de Buffett tenía como un supercito, una miscelánea, Buffett Son, o Buffett Son, ¿no? Y de hecho los dos trabajan ahí de chavos, de chicos que no se cruzan, o sea, creo que ahí no se conocen como tal. Se conocen en una cena con las esposas en 1959 por un cuate en común que se llama Edwin Davis. Una cena casual, sus esposas, y desde ahí hicieron clic. Y la anécdota es muy chistosa porque Buffett menciona que conectó mucho porque Charlie Munger se reía de sus propios chistes todo el tiempo. Entonces dice que él es igual, ya sabes, y obviamente muy compatibles en cuestión de los intereses intelectuales compartidos que tenían. Pues dos ratones de biblioteca que leen todo el día, que se dedican a analizar todo tipo de cosas, pero principalmente la estructura interconectada de modelos mentales, que ya hablaste que es una de sus más grandes aportaciones. Los dos coinciden que invertir no es el estudio de las finanzas, ¿no? Es el estudio de cómo los humanos se comportan con el dinero. Y cuando te das cuenta que es el estudio de un comportamiento humano, pues tienes que incorporar lecciones de todo tipo de campos, como es la psicología, la sociología, la estadística, la biología, la política, la historia. Y en eso coinciden mucho y por eso hacen clic en esa cena. Aquí como que me adelanté un poquito al tiempo a ese date en donde se conocen. Pero creo que vale la pena empezar antes. Vamos a recorrer un poquito de su niñez, su vida, su juventud. De su vida, para ponerlos más en contexto. Creo que vale muchísimo la pena. Pero mencionar que en esa cena hicieron clic, pues desde una compatibilidad del sentido del humor y de esta filosofía de que las inversiones toman en cuenta muchísimas variables, disciplinas y no solamente el tema más contable, financiero, ¿no? Absolutamente. Y si nos echamos para atrás, mismo Munger fue una persona que fue muy estudiosa, estudió matemáticas en la Universidad de Michigan y después estudió Derecho en la maestría. Ejercía Derecho cuando en su momento tampoco era algo que fuera tan relevante como lo es hoy en día, pero empezó a notar que para crear riqueza tenía que cambiar las reglas del juego y tenía que empezar a ver la vida de manera distinta. De hecho, él, en fin, en su primera familia que formó y después del divorcio, tuvo, no sé si en total, más de 10 hijos. Increíble también la capacidad que él tenía de visualizar. Y de reproducirse. Pero de visualizar que el dinero simplemente iba a ser un componente que le iba a permitir a él vivir esa vida. Y por eso yo entiendo esta diferencia entre Munger y Buffett, de que uno sí quería ser, Buffett sí quería ser la persona más rica del mundo. Munger no. Munger solo quería tener los means to an end para poder vivir la vida que él vivía, ¿no? Y empezó ahí a entender muchos de estos modelos mentales y estas capacidades que lo ayudaban a él a tomar mejores decisiones. De hecho, él criticó muchos de los primeros movimientos de Buffett. Buffett, de hecho, empezó a invertir el dinero de terceros mucho antes de que Munger entrara a la ecuación y él empezó a criticar dentro de las críticas la misma compra de Berkshire Hathaway, que le parecía que había sido una mala inversión. Pero es una persona que desde sus inicios siempre ha tenido cosas muy complementarias. ¿Cuándo pensarías que una persona que estudia matemáticas después va a hacer una maestría en Derecho? Ahora, es matemático. Ahora voy a poner un pequeño timeline para... Nace en 1924 en Omaha, Nebraska, igual que Buffett. Los dos son de Omaha. A los 19
sirve para el ejército de Estados Unidos y llega al rango de teniente. Y ahí hay una anécdota que a mí me gusta porque le gusta mucho jugar cartas y jugar póker. A mí me gusta mucho jugar póker porque toma decisiones bajo incertidumbre y con un tema de probabilidad. Obviamente también tiene el tema de saber leer a la persona, los bluffs y tratar de leer a alguien por cómo reacciona y el lenguaje corporal, ¿no? Pero desde ahí, como que me cae bien a mí, porque a mí me encanta el póker y me gusta las analogías de toma de decisiones bajo incertidumbre, que tanto en finanzas como en dirección de empresas, pues eso estás haciendo, todo el tiempo estás tomando decisiones. Entonces, ahí sus primeros como pininos de este interés por la parte de toma de decisiones, el liderazgo, porque tiene un buen rango, y se graduó de Harvard, magna cum laude en 1948, después de haber estado en la guerra, ¿no? Entonces ahí ves, 1948 ya fue al ejército y ya se graduó de Harvard. Y chistoso porque a Buffett lo batearon de Harvard y él sí entró. Entonces es otro tema interesante, ¿no? Y él, después de ser abogado, empieza su propia despachito de inversiones que logra pues, un retorno muy bueno de 20% casi anual compuesto en 14 años, de 1962 a 1975. Y ahí pues le gana al Dow Jones, que es el índice que en ese entonces era como el benchmark más relevante, que durante ese periodo tiene 5% de rendimiento anual compuesto, o sea, casi 4x le da al Dow Jones, ¿no? En 1959, en la cena que ya comenté, conocí a Buffett. En 1965 lo empieza a asesorar en una empresa textilera dentro del conglomerado de Berkshire. Y ahí Munger se convierte pues, en prácticamente la mano derecha de Buffett y lo invita como socio y vice chairman en 1978. Entonces, un poquito el resumen de estas primeras etapas de su vida. Y Buffett queda impresionado por la amplitud de conocimiento de Munger sobre varios diferentes temas. Como bien decimos, ese worldly wisdom, ¿no? Y estos modelos mentales que al final del día son herramientas, son como hacks, son como reglitas de, pues, no sé, como las que te dicen para el GMAT, para matemáticas, reglitas, esos modelos mentales, y él los tiene muy claros y ahorita nos vamos a meter a los más importantes. Te ayudan mucho en la toma de decisiones y al final la toma de decisiones es reconocimiento de patrones. Claro. ¿No? Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de George Soros, que él usa más la tripa como un elemento para la toma de decisiones, yo no digo que es tripa, estás reconociendo los patrones. Claro, y tu cuerpo está reaccionando a esos patrones. Está y están aquí arriba, están en la cabeza. Al final tú ya has visto, de repente cuando cae una acción y ya sabes qué decisión quieres tomar, es porque ya has visto eso anteriormente, ¿no? Viste una acción que crecía, que la narrativa cambió, pero sin embargo crees que los fundamentales están bien y que el mercado está actuando de una manera emocional. Tú puedes salir con ese reconocimiento de patrón a tomar una decisión sin tener que hacer mucho análisis. Entonces, eso es lo importante, esas reglitas que te van a ayudar a agilizar la toma de decisiones. No nomás en el tema financiero, pero también en el tema corporativo. Yo creo que este podcast también no es para solo financiero, sino analizamos mucho de otros temas. Sí, directivos, empresarios y para mismas personas, ¿no? Al final, las inversiones son una perfecta analogía también de la vida. Mucho de lo que aprendan aquí es filosofía de vida. Y eso, honestamente, es lo que me ha enamorado a mí de Charlie Munger, que muchos de estos conocimientos y de su filosofía de vida está capturado en este almanaque de Charlie Munger, ¿no? El Poor Charlie's Almanac, que es una recopilación de sus discursos más importantes, discursos, en fin, que hay varios de ellos y que le recomendamos mucho que lean. Honestamente, ese libro para mí es top 3 de los libros que he leído en mi vida. Es una biblia en materia de filosofía de vida y también de inversiones, en el que habla de muchas estas variables, ¿no? Mencionabas el tema del póker, de poder leer a la gente, y él siempre ha dicho que la manera en la que ha podido comprender a los negocios de manera más holística es no nada más comprendiendo de finanzas, sino comprendiendo de finanzas, de derecho, de leyes, que también estudió, matemáticas, de psicología. Es una de las personas más clavadas en temas psicológicos, ¿no? De física, de biología, de ingeniería y de todas estas fuerzas que al final terminan confluyendo para
ayudar a tomar mejores decisiones. Al final del día, invertir también es tomar decisiones bajo entornos de incertidumbre. Y la vida es eso. Y los negocios son esos. Y las relaciones son esos. Entonces, si eres capaz de poder ver las cosas de manera holística y amplia, todo cambia, ¿no? Por ahí dicen, y bien dicen, que if all you have is a hammer, everything is a nail problem, ¿no? Cuando lo único que tienes es un martillo, todos son problemas de clavos. Y si lo único que tenemos como financieros es un estado de resultados y el conocimiento de las finanzas, vamos a dejar de ver y de observar muchos de los temas que hay allá afuera. Uh-huh. Lo mencionabas en el episodio de Peter Lynch, ¿no? La capacidad que tienes de observar, ¿no? Peter Lynch en el tema de trabajo a campo y Charlie Munger de manera más general en todas estas vertientes y distintos modelos mentales. Sí, aquí como dices, la trampa del martillo, de que para el hombre con un martillo todo parece un clavo. Él critica, pues, por ejemplo, a los economistas, ¿no? Dicen, no puedes nomás con una vertical de pensamiento, llámese la economía, solucionar problemas que están interconectados, ¿no? No nomás es un tema económico, quizás es un tema social, quizás es un tema hasta biológico, ¿no? Entonces, él, entrelazar esos distintos temas, le hace muy bien, y también la obsesión que él tiene con el aprendizaje. Y yo creo que para el aprendizaje hay que votar dos cosas. Hay que ser humilde y hay que votar el ego, porque si tú crees que ya sabes, entonces dejas de aprender, ¿no? Y ese es el tema, yo creo que muy crucial en muchas disciplinas, ¿no? O sea, el día que tú dejas de entrenar para tu Ironman, pues te vuelves lento. El día que tú piensas que eres dueño de la verdad, dejas de aprender. Te cae 30% de una posición en tu portafolio. Entonces siempre tienes que estar con muchísima humildad y flexibilidad de mente, porque las cosas están cambiando de manera constante. Y tienes que tratar de entender cómo están cambiando, y para eso se requiere mucha humildad, porque si tú crees que eres el dueño de la razón y cambian las cosas, entonces esa analogía, digo, ahorita vámonos metiendo a los modelos mentales que más nos llaman la atención de él, como estos hacks, ¿no? Sí, vamos entrándole y si quieres los vamos desglosando. Hay uno que, bueno, voy a mencionar un par de ellos. Uno que decía, invert, always invert, ¿no? Munger siempre recomendó estudiar los problemas al revés. Primero empezar por preguntarte qué puede salir mal. Exacto. ¿No? ¿Cuál es el worst case escenario? Y entonces evitar la estupidez antes de buscar la genialidad. Eso me parece increíble. Él tiene uno de sus escritos dentro del libro de los discursos que dio. Es justo eso, de cómo evitar el morir en el intento, el ser estúpido y morir en el intento. Y él dice que tienes que evitar hacer tres cosas. Es evitar asociarte con personas que no tengan valores e integridad y evitar serlo, evidentemente. También el tema de reliability. El tema de ser reliable, el tema de ser confiable, de si dices una cosa, hacerla. Y el último es evitar la estupidez, o sea, evitar estos errores fatales. Él decía famosamente que le gustaría saber dónde iba a morir para nunca presentarse en ese lugar. y es muy Charlie Munger, ¿no? Con esa acidez en el tema del humor, pero también con muchísima lógica. Pues, ¿quién no quisiera saber dónde va a morir para nunca llegar ahí? Sí, ahorita que hablas del tema del principio de inversión, y no de inversión de meter tu dinero en una acción, sino de invertir, de voltear las cosas, voltear la perspectiva, es ¿qué puede salir mal aquí? En una inversión siempre pensamos en, no, va a crecer y bien. Inteligencia artificial. Ok, ¿qué puede pasar mal? ¿Qué no estamos viendo? ¿Dónde la estoy regando? ¿No? Porque él habla de el mejor acierto es no regarla. Esa es una parte de sus filosofías. Si evitas los errores, vas a dejar que el interés compuesto haga su magia. No, o sea, más que buscar sacarle el parque, es evitar los errores. Y me recuerda una de las reglas de Buffett que dice, la regla número 1 es no perder dinero y la regla número 2 es no romper la regla número 1. Sí. Entonces, esa me gusta mucho, la de... A ver, en torno a eso, ¿qué acción te viene a la mente en donde también veas... Digo, hemos platicado mucho la de Google, ¿no? Ya salió el episodio y demás. Has tenido razón. Ahorita cuando estamos grabando el episodio, pues en fin, se ha subido, no sé si 15% desde que sacamos el episodio hasta la fecha. Lo estamos grabando a finales del mes de julio. Pero, pues sí, ¿qué puede pasar mal en Google, no? Yo creo que lo que puede pasar mal tanto en Google como en toda inteligencia artificial es que estamos, ahora sí que exagerando el retorno que van a tener las inversiones que están haciendo estas empresas, porque están invirtiendo muchísimo CAPEX
todas las empresas en inteligencia artificial. Si de repente no se dan esos retornos, puede ocurrir, o que tarde más, como lo vimos en la burbuja de Internet, es muy fácil empezar a proyectarse hacia un futuro, ¿no? Y también que asumir que no va a haber competencia o que no va a haber algunos temas hasta... Hay gente que me dice, me da miedo la inteligencia artificial. Un ejemplo muy, muy sencillo. Si inteligencia artificial empieza a afectar los empleos y nos empieza a reemplazar en nuestros empleos, eso va a afectar el consumo y la economía. Hay la segunda derivada, ¿no? Que dice, bueno, están bajando los costos de las empresas, está aumentando la productividad, vamos a dedicarnos más a hacer arte y cosas creativas. Eso es lo que dice yo coincido con Mark eso. Andreessen, ¿no? Hay quien dice, no, pues nos podemos meter una disyuntiva y en algo mucho más peligroso, que la gente empieza a perder sus empleos, baja el consumo y de repente, que es uno de los riesgos más grandes en este momento, es que la riqueza, si de por sí ya está concentrada, se está concentrando aún más. Claro. Y en un escenario de estanflación se puede volver Zombie Town. Sí, y de repente habla también... Hay violencia. Dalio habla de eso, cuando hay esta... Disrupción. Diferencia, tanta desigualdad de oportunidad y de riqueza, pues hay más descontento. Claro, y si eso termina en y violencia. Estamos viendo más radicalismo en temas políticos y todo. Es complejo. Algo que haría Munger es empezar a relacionar todo eso, a entrelazarlo, esa parte que es entrelazada entre la política, entre la sociedad, entre la economía, entre las finanzas, entre la psicología. Él es donde encuentra, esa es la sabiduría, no. Sí, el integrar distintas perspectivas, ¿no? Y aquí digo, me gustaría usar un ejemplo, porque yo platicaba con mi papá de este ejemplo, que es el zorro y el erizo. Es una analogía del erizo y el zorro de Isaiah Berlin, y dice que pues, los erizos ven el mundo a través de una sola gran idea, ¿no? Como Platón, como Dante, como Hegel. Y de repente están los zorros, que manejan muchas ideas y perspectivas, como Aristóteles, como Shakespeare, como Balzac. Y ahí en este mundo hay erizos y hay zorros. Yo creo que a mí me gusta la filosofía de ser un zorro, de no ser un experto en un solo tema, pero saber un poquito de todo. Necesitas expertos, necesitas erizos en el mundo. Uh-huh. Necesitas el economista que es muy clavado, pero el zorro es astuto y es ágil y cambia la mentalidad. Y yo trato de ser más un zorro que un erizo, ¿no? De repente a mí me preguntan de acciones mexicanas y digo, la verdad, yo creo que de los mejores analistas de GBM hay varios, pero Rodrigo Garcilaso, me apoya en muchos nombres, ¿no? De GBM para ver temas de acciones mexicanas. Mi fuerte es acciones internacionales con ciertas características. Y trato de tener una visión más internacional, ¿no? Y más holística. Pero pues nunca voy a ser el experto en acciones mexicanas. Y así con varios aspectos de la vida, ¿no? Hay quien es un Ironman, que nadas, corres. Dicen que el Ironman es el atleta más mediocre, porque nadas más o menos, corres más o menos y haces bici más o menos. Yo soy más erizo, tú eres el zorro en esa cuestión. Sí. Pero bueno, para no desviarnos... Ya no te falta aprender a nadar, mi Comet, porque la bici y la corrida la haces bien. Nada más te aventamos con flotis también ahí al agua y ya con me eso te echas un descalifican, Iron. pero sería... No quiero ser mediocre en 3 deportes, prefiero ser... Oye, hablando de mediocridad, esto es importante que dice Buffett. Buffett está en contra de la diversificación. Él dice, apuesta pocas veces, pero en grande. Para Munger, diversificar indiscriminadamente es comprar tu índice mediocre. Los que ganan apuestan poco, pero cuando lo hacen fuerte. Y esto me recuerda ahorita que fuimos a Omaha a ver la conferencia anual de Berkshire Hathaway, que bueno, por cierto se despidió ahí el gran Warren Buffett, y que mencionaba este dato, ¿no? Y seguramente lo mencionamos en el episodio de Buffett, pero vale la pena repetirlo. De más de 80,000 días en los que tuvieron la oportunidad de comprar y vender, que son muchísimos años, décadas, nada más tomaron decisiones en 20 días, que es un día cada 4 años tomaban una decisión. Y a veces con la inercia de los mercados pensamos que las oportunidades están todas las veces. Y Munger lo que dice es no, o sea, tú conoce una empresa, domina esa empresa, invierte en esa empresa. Una de esas empresas para Munger era Costco.
que además él estuvo en el board, o en fin, por muchos, muchos años, ¿no? Y la comprendió, y no sé si de su network final, obviamente Berkshire era una parte importante. Real estate, tenía inversiones en real estate, que también distinto a lo que hacía Buffett lo mencionó en esta conferencia, pero también tenía posiciones individuales en este tipo de empresas, en Costco, ¿no? Que es una empresa que también, si la ves a nivel, en fin, todo rentabilidad, el performance de sus acciones, es más, hasta la evaluación en la que cotiza, que si no mal recuerdo, mencionabas hace unos episodios que está como 60 veces price earnings, una locura así. O sea, también increíble negocios de esa naturaleza con esos retornos. Sí, pero la verdad ellos están cortados con otra tijera. Porque ellos no, todo el mundo, todos nosotros que los seres considero humanos, más comunes y humanos, corrientes. sí, o sea, no los dioses de las inversiones como son Buffett y Munger, somos susceptibles a una de las cosas más dañinas para un inversionista, es el FOMO. El FOMO. Fear of missing out, el miedo de perderte. Los grandes retornos. Y de ver el jardín del vecino, que esos otros grandes aprendizajes de la vida. Si ves el jardín del vecino, siempre vas a ser infeliz, porque siempre hay un güey que está tomando más riesgo, que le está yendo mejor que tú, pero estás viendo los frutos de un riesgo que es invisible. Sí, y no estás viendo el precio que pagó en las otras 3 que va abajo, ¿no? Te presumió la buena o la que salió, claro. o los otros 3 que igual metieron el 100% de su lana a una sola acción y les fue mal. Nada más viste al que le fue bien. Claro, y no sabes tampoco lo que pasa casa para adentro, ¿no? O sea, porque ves nada más lo de fuera, pero también hacia adentro Exacto. no ves el sacrificio, el trabajo, el dolor, ¿no? Los traumas, muchas de las cosas que suceden y que creo que son definitivamente muy importantes, ¿no? Pero Munger expresa, él dice que si él invirtiera dinero para un fondo soberano o un fondo de pensiones, con un horizonte de 30, 40 años, compraría Costco a cualquier precio, considerando que es una empresa muy fuerte, con muchas ventajas competitivas y un lugar admirable para trabajar. Él también, el tema ético siempre lo menciona mucho, el tema de la cultura, de asociarse con alguien que es con la que coinciden valores. Sí, ¿no? que es muy compatible con los valores. Qué sencillo aprendizaje es y qué difícil es. Luego nos estamos asociando con gente que ni conocemos bien y pues, ¿cómo esperas que sí, que vaya a funcionar eso y que vaya a ser exitoso el proyecto, ¿no? Acabas de conocer a alguien y de repente te invitas a una inversión y compras este terreno y de repente... Entonces va. Entonces son como reglitas ahí, el tema de la ética. Sin duda, Costco yo creo que es una de sus inversiones que más vocal fue, que más cómodo se sintió, que más retorno hizo. Pero también, regresando al punto de la diversificación, yo creo que la mayoría de las personas les va a ir mejor diversificando. Estos cuates no sufren de FOMO y tienen un horizonte de inversión a 40 años. Pueden estar en acciones sentados 40 años. Una con la que yo, en mi portafolio, me identifico en el sentido que siempre he estado cómodo con esa posición. A veces le he ido muy mal, de repente me he ido bien. He logrado comprar a buenos precios y ahorita ha tenido Pero Alibaba. Yo siempre les digo, y Alibaba no es para todos. ¿Por qué? Porque se desespera la banda, porque de repente pues, lleva 3 años que no ha logrado subir, pero yo veo los fundamentales y no estoy inconforme con el precio de la acción, porque la verdad lo que más me tranquiliza es que los fundamentales vayan bien, que de repente ves que están valuando empresas como ChatGPT o como Anthropic muy cercano a la evaluación de Alibaba, y Alibaba tiene el modelo Qwen, o sea, en cuestión de modelos de inteligencia artificial quizás está más avanzado y genera muchísimo flujo porque tiene el negocio de e-commerce, el negocio de nube. Entonces digo, estás comprando Sí, de pagos, de inteligencia artificial. Y un flujo y de las... Y caja. Y digo, ya la analizamos, pero bueno, es una que... Pero hablando del tema, esto es importante. Munger tenía un amor secreto por China. Una de sus mejores inversiones también fue BYD, que la entró cuando... no sé si era una ronda semilla, pero muy, muy temprano, y vendió cuando ya valían más de $9,000 millones. O sea, hizo múltiples veces su dinero, defendió mucho también el modelo de China, sobre todo en torno a la guerra comercial que había con Estados Unidos, tachó de arrogante a Estados Unidos y fue una persona muy vocal en ese sentido y tenía una comprensión también de todo lo que estaba sucediendo allá y apreciación por el modelo que estaban desarrollando en China, ¿no? Y estas grandes empresas. Él manejaba el portafolio de Daily Journal, aparte del de Berkshire, y ahí sí podía hacer sus apuestitas con las que no coincidía con Buffett, ¿no?
Pero a ver, en eso que dices, en Daily Journal estaba concentrado en 3 bancos. El 97% de la cartera estaba concentrado en Wells Fargo, en Bank of America y en UBS. Y ese me extraña, porque yo creo que los bancos son cajas negras, son bien difíciles de entender qué hay adentro. Pero igual en ese caso sí eran más erizos, en ese sentido. O sea, conocían muy bien esas empresas. Yo soy mucho de la idea, y ahora que no lo platicamos en el episodio de Lynch, pero Lynch también dice que una empresa toma años en entenderla y en aprender de ella. Yo llevo leyendo los reportes trimestrales de Google y de Meta y de Alibaba 6 años. No conoces una empresa en 30 días. Sí. Vas leyendo, sabes si management de repente es conservador en el guidance. O sea, toma mucho tiempo. Obviamente hay que actuar y aprender en el camino, que es como lo decíamos con la analogía de Bitcoin. Antes de tratar de entender hasta el último clavo. Sí, es aprender haciendo, learn by doing. Pero la mayoría de estas empresas con las que me siento muy cómodo, pues llevo mucho tiempo estudiándolas. Son procesos de 5 años o más, ¿no? Y yo creo que yo soy 5 años. Estos estudian empresas 40 años. El cuate se murió a los 99. Y estaba totalmente lúcido. O sea, sí. Increíble que cuando haces lo que te gusta hacer, no mueres. O sea, es una de las mayores reflexiones que me llevé del foro de Berkshire Hathaway fue justamente eso. El retiro es una trampa. Cuando la gente se retira, la gente empieza a morir. Sobre todo cuando la gente está verdaderamente dedicada a su propósito y a su misión de vida. Y la clave de la longevidad de Buffett y de Munger ha sido que nunca se han retirado y que nunca han dejado de hacer lo que verdaderamente les apasiona. Y eso lo hace doblemente heroico, ¿no? Correcto. Oye, aquí me quiero otro. Ya estamos repasando algunos de los modelos mentales. Hablamos del de inversiones y ver el riesgo. Hablamos el tema de la trampa del martillo, de evitar la estupidez como uno de los mejores aciertos, ¿no? Pero uno que creo que es clave aquí es no engañarse a uno mismo. Estamos llenos de sesgos y de emociones. Y luego pues, te enamoras de tus ideas. Claro. ¿No? Y te enamoras de ti mismo y con el ego tú crees que tienes la razón. Y en vez de abrir los ojos a que quizás estás equivocado, te engañas. El ego dice, no, es que tú tienes la razón. Qué importante es no querer tenerla. O buscas confirmar nada más tu verdad, ¿no? Y entonces nada más te metes a Twitter o a X ahora a buscar todos los comentarios positivos acerca de las acciones que estás buscando. Exacto. Cuando ahí tienes que hacer justo lo contrario. Tienes que buscar huecos en tu tesis para ver si estás correcto. De hecho, esto lo aprendió de Richard Feynman, uno de los más grandes físicos y también filósofos de vida, que decía eso. El efecto más grande del ser humano es la capacidad de engañarse a uno mismo. Y el que más tiene esa capacidad es uno mismo. Y es fácil. Y es muy fácil caer en eso. Entonces, él hace hincapié en eso. Constantemente hay que estar retando también estos pensamientos y estas tratar tesis. De dejar las emociones de un lado, que no guíen las emociones las decisiones. Como comprar en un mercado alcista y vender en bajistas, ¿no? En bajistas. ¿Por qué compras cuando las cosas suben y vendes cuando bajan? Cuando es exactamente lo opuesto a que tienes que hacer con ganar dinero, ¿no? Claro que ya nos podemos meter después también a las críticas, pero yo creo que definitivamente estamos en una burbuja de AI. No creo que haya mucha duda de eso. ¿Quién sabe si vaya a tronar cuando esto valga 10 veces más, cuando valga 2 veces más, o chance estamos en el pico de la burbuja? No lo sabemos, porque claro, nosotros tendemos a sobreestimar el corto plazo y subestimar el largo plazo. Ahora, si lo inviertes, pues claro que eso va a ser totalmente distinto, ¿no? Y tanto Buffett como Munger se perdieron todas las acciones de tecnología, las Magnificent Seven, ¿no? Sí. Entraron a Apple tarde, y aún tarde entraron temprano, ¿no? Lo mismo que platicamos en el episodio de Peter Lynch sobre la historia de Walmart, ¿no? También les dio chance de entrar a Apple en, no sé si fue 2012, 13, 14, hicieron un dineral, ¿no? Ahí te da una prueba. ¿Qué es más riesgoso ahorita? ¿Estar invertido hasta las chanclas en inteligencia artificial o no estar invertido en inteligencia artificial? ¿Qué es más riesgoso? Yo creo que depende. Depende si estás en una etapa de creación de riqueza o de preservación de riqueza. Si estás en una etapa de creación de riqueza, yo creo que es mucho más peligroso no estar invertido, porque tienes un horizonte de inversión de 50 años. Si estás en un episodio ahorita de preservar riqueza, pues tal vez eso pudiera ser contraproducente, ¿no? Como todo en la vida. Eso me lo enseñó mi querido amigo Alan Abruch, que todo depende. En la vida todo.
Igual, otro de los modelos mentales que ya hemos platicado, porque lo platicamos en el capítulo de Buffett y constantemente resuena, es el círculo de competencia. Y tú hablabas ahorita de que Munger pues, le metió a 3 bancos y estaba cómodo, pero seguro se dominaba bien los bancos y entendía súper bien. Y Bank of America Quizás también hasta nivel de que si entra en una crisis, salvaron a todos los bancos. O sea, salvaron a todos los igual bancos. Él sabía que podía ser too big to fail y que los iban a rescatar porque son el pilar de la economía americana, y igual esa es la tesis, ¿no? Sí, hicieron mucha lana también en bancos. De hecho, también de las posiciones más grandes de Berkshire Hathaway es Bank of America, bueno, American Express, entre otras, pero creo que el círculo de competencia es fundamental. Otro, el ser un learning machine, ¿no? Ser una máquina de aprendizaje. Sí. O sea, lo decía el mismo Buffett, decía que se quedó enamorado de Munger porque se leía cientos de bibliografías al año. Cientos de bibliografías al año, si el año tiene 52 semanas, es por lo menos 2 bibliografías al año. Y su ídolo, su héroe de toda la vida era Benjamin Franklin. Sí, Benjamin Franklin. Es otro tema. Él leía muchas biografías, le gustaba mucho. Su favorito es la de Benjamin Franklin. Claro, no bibliografías, biografías. Biografías, sí. No bibliografías. pero muy interesante. Él tenía un dicho que decía: en mi vida no conozco a gente sabia que no lea todo el tiempo. Ninguno, cero. Pues sí, decía, ¿no? Entonces, para todos los que no lean, comiencen a leer, queridos amigos, porque si no... Sí, ahorita yo creo que también una herramienta para aprender, la inteligencia artificial, cómo facilita el aprendizaje. Yo creo que... Pero ¿sabes qué? Está interesante hasta preguntarles o no. Decir, oye, ¿cómo analizarías esta acción siendo Charlie Munger? ¿Qué defectos encontrarías? O con la filosofía de inversión de Munger y de el otro. O sea, es increíble porque todo eso lo puedes dar de input a ChatGPT o lo que utilices y... Yo el otro día hasta me metí en un dilema ahí con conceptos como la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo llegas a la verdad? ¿Cómo cambia? De repente la verdad es la verdad en un momento, pero deja de serlo, no es absolutamente, porque la variable del tiempo afecta. Claro. Tú puedes tener un gran retorno en un determinado tiempo y cambia en una fracción de segundo. Claro, claro. No, lo que fue en su momento Coca-Cola para Berkshire Hathaway, una de las inversiones icónicas, y lo que puede ser también hacia adelante, ¿no? Porque como bien dices, la verdad es relativa y depende de momentos y depende también de la interpretación subjetiva del que la esté experimentando. Y en ese sentido creo que Munger también deja muchas reflexiones y deja también muchas preguntas, porque pues, no han invertido en inteligencia artificial, no han invertido en muchos de estos grandes trends que han dado casi todos los retornos en la bolsa. Si vemos la gráfica de los últimos 20 años, los retornos básicamente han estado concentrados en las 7 Magnificent Seven. Y de hecho, Berkshire tuvo un gran inicio de año en la bolsa, en la época de los aranceles, porque tenía cash, porque se veía un tema de incertidumbre. Y a partir de que se retiró Buffett, cuando fuimos a Omaha, se ha empinado la acción. Aquí Durísimo. Está la gráfica, hay que ver cómo va desde el momento de los aranceles y cómo va en el año. Y nos cuestionamos en el capítulo de Buffett si el nuevo CEO, Greg Abel, iba a poder agarrar esta batuta, un CEO con un perfil más operativo, no tanto de inversiones, y llevar a Berkshire al siguiente nivel. En $1 trillón lo veíamos difícil, y creo que fuimos acertados porque concluimos que creíamos que Berkshire no iba a poder seguir con los retornos que tenía sin invertir en tecnología y ahora sin Buffett, y que iba a ser más una estrategia de preservación de capital y de sacarle flujo a los negocios existentes, más que un portafolio con un rendimiento más competitivo que el del índice del S&P 500, ¿no? Exacto. Entonces... No, y además tienen una muestra más reducida de empresas porque ya cuando vales $1 trillón, para tener una posición significativa, pues no puedes invertir en cualquier empresa. Tienes que invertir en un subset de esas empresas y eso juega también, sin lugar a dudas, en su contra, ¿no? Y otra que también aplica a la vida, que creo que es muy interesante, es el de vivir por debajo de tus medios, ¿no? Una de las cosas creo que más sencillas que podemos hacer para ser felices es simplemente no necesitar demasiadas cosas tontas, como el mismo Munger decía, ¿no? Cuánta simplicidad y aprendizaje hay dentro de esa simple frase, ¿no? Y que aparte lo puedes establecer como una ventaja competitiva.
Sí, bien dice Morgan Housel que la riqueza es lo que no ves, son los coches que no tienes, los relojes que no ves, la ropa cara. Eso es riqueza, porque eso es dinero que está invertido en negocios. No son activos que están depreciando como un coche. Ahí, por ejemplo, yo entro en un dilema ahí luego filosófico, porque digo, también... Es un balance, ¿no? Es un balance. ¿de yo qué creo sirve que el estos dinero? dos cuates tenían demasiada lana, hubieran aprovechado un poco más. Porque vivían con una frugalidad, o sea, eran muy austeros, sí. Tenían el mismo coche durante 10 años, vivían en la misma casa, no eran cero ostentosos y hablaban de libertad financiera, pero también pues, la libertad financiera, Buffett la pudo haber tenido mucho más. La tuvo. Tú hablas del retiro como el día que empiezas a morir, ¿no? Yo creo que él lo pensaba de esa manera y le apasionaba lo que hace. Pero bueno, no todos tenemos esa posibilidad. Yo creo que es muy singular su manera de pensar. Yo a veces sí digo, si me voy a morir mañana, pues quiero a veces disfrutar un buen restaurante, un viaje, o sea, gastar. A mí me gusta gastar, por ejemplo, en experiencias, viajes con mis amigos, con mi familia. Las bicis es un guilty pleasure. Es una experiencia, pues también. No, pero bueno, hay cosas que no puedes vivir como acumulando nada más. Pues claro, y ahí cada quien empieza otra vez a encontrar sus pequeños cincelazos, ¿no? En este arte de invertir y encontrando lo que cada uno de estos inversionistas le puede aportar a la filosofía, tanto de inversiones como personal, ¿no? Yo también, o sea, tener esa cantidad de dinero y tomar esas decisiones. Bueno, también son sí tienen un tema de filantropía muy grande, tanto como George Soros, como Munger, como Buffett, como Dalio. O sea, generalmente estos billonarios... Pues ya cuando tienes tanta lana, ya... El tema de la filantropía es cómo tienes impacto positivo en el mundo. Claro, y es algo que también yo creo que Bill Gates, ¿no? Absolutamente, pero... Esperemos algún día tener tanta lana que la filantropía es algo que nos ocupe mucho tiempo, de verdad, porque es... El arte de la filantropía, esperemos que sea el siguiente podcast. Sí. Pero aquí, Comet, también quiero recalcar el principio de la simplicidad como eje rector de tu vida, ¿no? En todos los temas. Ellos lo llevan a la frugalidad, a entender las empresas, a vivir de cierta manera, y de esa manera también podían generar grandes retornos, tanto en su experiencia de vida como en las inversiones. Una cosa que me parece fascinante también de Munger y que es, creo que interesante que la gente sepa, es que siempre ha dicho que los primeros $100,000 son los más difíciles. Después de eso se empieza a volver exponencialmente más fácil, ¿no? El siguiente millón y los 10 y los 100 y demás, porque el acumularlos a Buffett, a Munger le tomó mucho tiempo. Y más que tiempo, pues es todo el trabajo de campo que hay detrás, ¿no? De aprender, en su caso, pues en el ejército, después matemáticas aplicadas, después derecho, de hacer trastada y media, de tener todos estos retos en la vida, ¿no? Muchísima resiliencia. Muchísima resiliencia. Pero pierdes un hijo, te divorcias, quiebras, vas a la guerra, quiebras. Te quedas sin un ojo. Y todavía tienes un sentido del humor como el que tenía. La verdad es impresionante y eso también doble clic ahí a la resiliencia, sin duda alguna. Yo no sé cómo se levantó de varias de las adversidades que vivió. Y lo tiene también como filosofía de vida y modelo mental. Él decía que eliminar a la gente tóxica de tu vida, hacerlo rápido, era la mayor ventaja competitiva, ¿no? La depuración racional como ventaja de vida. El poder empezar a quitar a la gente que no te suma, porque las personas son o activos, que suman, y los que suman no suman, multiplican, o pasivos, que restan. Y nada más hay de esas dos. Eso me lo enseñó también nuestro querido amigo Luciano, quien fue el CTO de GBM. Me dijo, mira, hay de dos. O la gente son activos o son pasivos. There's no middle ground. Y la gente que suma multiplica y la gente que no suma resta. Entonces también ver a nuestro alrededor qué personas están sumando, qué personas no están sumando, porque las que no están sumando nos están quitando energía. Sí. Pues vamos a empezar a concluir un poquito cuáles son los puntos más relevantes sobre su pensamiento, sobre su filosofía. ¿Qué es lo que te llevas tú? Pues yo sobre todo su filosofía de vida, el interrelacionar tantas disciplinas y poderlas también condensar y sintetizar en estos famosos modelos mentales, a mí me ha cambiado la vida. A mí Charlie Munger me ha generado una comprensión de las inversiones, por supuesto, pero de la vida de manera muy general,
que me ha ayudado a poder identificar oportunidades, grandes oportunidades de inversión, que por ejemplo, yo lo veo en Bitcoin. O sea, y dirás Bitcoin, pero si Munger y Buffett decían que era Rat Poison Square, ¿no? Y eran los más enemigos de Bitcoin. Bueno, pues por eso mismo. Pues claro, si ellos están fuertemente invertidos en el sistema bancario y Bitcoin es algo que pueda amenazar eso, ¿cómo van a tener ellos los incentivos de poder saber esto, ¿no? Pero por otro lado, si entiendes que no nada más son incentivos económicos o financieros, sino también entiendes la psicología de las masas y lo que sucede, lo que dice también Yuval Noah Harari en su libro de Sapiens, de las historias que nos contamos y estos convencionalismos que terminamos creyendo, pues entonces Bitcoin desde los otros puntos de vista, ingeniería, filosofía, psicología, economía, finanzas, empieza a ser una opción viable. Entonces yo me quedo sin duda con los modelos mentales, me quedo con la resiliencia y me quedo con este aprendizaje también del reliability, el poder honrar nuestra palabra. La mejor manera de desarrollar una reputación dentro de la sociedad es cumpliendo lo que decimos que vamos a hacer. Y sobre todo los mexicanos que todo el tiempo decimos ahorita y esto y lo otro y que decimos una cosa y hacemos otra, creo que hay una gran oportunidad de ser más reliable, de ponernos a pensar cómo puedo ser yo más confiable, cómo puedo generar confianza dentro de mi familia, dentro de mi empresa, dentro de la sociedad, porque haciéndolo el mundo te va a recompensar. El mundo te va a recompensar. Entonces yo me quedo con eso y con su gran sentido del humor. Y también con la nostalgia de no tenerlo ya en este plano. Recuerdo muy bien a Buffett volteando, ¿no? Constantemente buscando a Charlie. Correcto. Y pues ya no está Charlie, ¿no? Y estas grandes amistades también hay que honrarlas, ¿no? Porque más que socios de Berkshire, eran socios de vida. ¿Tú, Comet? Yo me quedo mucho con la curiosidad intelectual y esa sed insaciable de conocimiento que él tenía. Las personas más sabias, y a veces cuando discuto contigo fuera de cámaras, no tienen las respuestas correctas, tienen las preguntas correctas. Y hacerte cuestionarte y empezar a hacer esos ejercicios de curiosidad intelectual, por qué crees, y empezar a buscar, investigar y ver distintos puntos de vista. Creo que de eso se trata la sabiduría. Y ayudan mucho en el tema de las inversiones, pero también en el desarrollo personal, ¿no? El tema de la paciencia creo que es algo bien complicado en un mundo donde vivimos con tanto ruido de los medios, sobre todo también la parte de los mercados bursátiles. Y es algo bien difícil de platicar. Yo siempre digo, ¿eres paciente o no? Y todos me dicen que sí, y al mes están chillando porque no tienen los retornos esperados. A aprender a que muchas veces las acciones hacen más daño que quedarte sentado y no hacer nada en cuestión del tema bursátil, y va muy de la mano de la paciencia, ¿no? Cuando tú vendes una acción estás generando impuestos, o sea, tienes que pagar impuestos, esos capital gains, ¿no? Entonces, muchas veces por sí, bajas tu base de capital, ¿no? Ese nerviosismo y esa acción que todo el tiempo estamos viendo ahora, más que nada, con esa muchísimo ansiedad. ruido en las redes sociales. La paciencia es algo que yo me llevo muchísimo. El tema de la vida, de la resiliencia, como bien tú dices, creo que hay que aplicarlo, no nomás en términos de, obviamente, de vida, pero en los mercados. Si no sabes aguantar la volatilidad, no debes estar en los mercados. Y eso lo dicen ambos. Y por eso ellos sí pueden tener un portafolio de 3 acciones, porque tienen el estómago y el temperamento para hacerlo. No el intelecto, el estómago, ¿no? Y pues creo que esos son los principales. La verdad también el tema que dices de trabajar con gente que de verdad disfrutas trabajar, porque él se ve que lo hacía con Buffett. Es algo que muchas veces, a veces te quieres cambiar de un lugar por dinero o por... y parte de lo que a mí me hizo regresar a GBM es las personas, porque disfruto mucho trabajar con gente que le apasiona lo mismo que yo y que tiene una misión muy noble, que es el tratar de ayudar a las personas a encontrar su propia filosofía de inversión y a que tengan una educación financiera. Y por eso me encanta esta iniciativa del arte de invertir y me divierte mucho investigar estas filosofías, pero sobre todo me emociona entrar en conversaciones cada vez con más personas. Así que pónganos en los comentarios sus ideas de inversión, en qué están de acuerdo, en qué no. Empecemos a debatir. ¿Qué modelos mentales les gustan? ¿Cuáles no? ¿Cuáles no? Si hay otros inversionistas que creen que pueden agregar aquí, encantados. Y pues... Y me gustaría cerrar con eso, mi querido Comet. Yo también, uno de los grandes temas que me encanta de este podcast es poder compartir estas ideas contigo, querido amigo.
que aparte las disfruto y aparte crezco y conozco y enriquezco mi conocimiento, por supuesto con la gente GBM, pero también dejarles esa reflexión a todos allá afuera. O sea, pasamos muchas veces más tiempo en el trabajo que en la casa. Y si no amamos, disfrutamos, aprendemos de las personas, pues qué caramba estamos haciendo ahí, ¿no? Entonces también tomar eso dentro de consideración. Y me gustaría cerrar con una frase del mismo Munger que creo que resume muy bien sobre todo la parte de la resiliencia que ha tenido y por cómo empezamos el podcast de todas estas adversidades, porque creo que es probablemente para mí el aprendizaje más importante. Dice, la regla de hierro de la vida es que todos luchamos. Decidir no resentirlo es tu ventaja competitiva. Todos tenemos la opción de ver y de experimentar las cosas como nosotros las queramos significar. Puede llover o puede salir el sol y nosotros podemos pensar que los dos son un milagro. Y dentro de eso, Charlie Munger nos demuestra que independientemente de lo que pase en la vida, siempre tenemos la oportunidad de levantarnos, de aprender, de crecer y de construir cosas grandes. Querido Comet. El arte de la gratitud. El arte de la gratitud. Muchas gracias. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente a título personal de los participantes y no representan la posición de ninguna empresa, institución o entidad con la que estén relacionados. Este contenido únicamente tiene fines informativos y no debe interpretarse como una recomendación de inversión o asesoría financiera.